Bienvenidos a Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que cada semana realizamos junto a Rodrigo Mellado en la producción. Bolivia vive un nuevo comienzo. La asunción de Rodrigo Paz como presidente marca un punto de inflexión en la política del país altiplánico, pero también preguntas que son inevitables sobre su vínculo con nuestro país, con Chile. ¿Podrá este nuevo liderazgo construir un diálogo distinto, más pragmático, o seguiremos atrapados en los símbolos del pasado? El presidente Gabriel Boric, presente en la ceremonia, volvió a ocupar titulares por un gesto, o más bien por la ausencia de este. Usted lo vio, no se levantó a saludar a su par argentino Javier Milei, con quien mantiene una evidente distancia ideológica y personal. El contraste fue evidente mientras Rodrigo Paz asumía buscando mostrar una apertura hacia todos los sectores. El gesto del mandatario chileno volvía a reflejar un estilo político cargado de señales internas y externas, como esta. Pero hubo un momento que fue mucho más profundo y que curiosamente pasó desapercibido en nuestro país. Al término del acto oficial se entonó el llamado Himno del Mar Boliviano, una marcha patriótica que reivindica la histórica aspiración marítima y que fue interpretada en presencia del presidente chileno. Fíjese que entre sus estrofas la letra reza: levantemos nuestra voz por nuestro litoral, que pronto tendrá Bolivia otra vez su mar, su mar. Y sigue: Antofagasta, tierra hermosa, Tocopilla, mejillones junto al mar, con cobija y calama, otra vez a la patria volverán. Escuchar estas palabras con el presidente chileno en primera fila, fíjese, no es un hecho menor, aunque diplomáticamente yo entiendo que se puede considerar como un acto protocolar, simbólicamente es muy, muy potente. Obviamente que esto habla que el reclamo boliviano marítimo sigue presente incluso en gestos más formales. Más tarde el presidente Boric fue visto caminando por las calles de La Paz, rodeado por su seguridad y por cámaras, ¿cierto?, de canales de televisión de allá, mostrando una imagen de cercanía y espontaneidad. La imagen contrastaba con la que se veía simultáneamente en Chile cuando un candidato presidencial cerraba su campaña en un vínculo distante con la ciudadanía dentro de un vidrio blindado. Mientras tanto, en el hemisferio norte, Nueva York vivía también un hecho histórico: la elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde. Hijo de migrantes, nacido en Uganda y activista progresista, Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad. Su triunfo representa no solamente un cambio político, sino que también un profundo cambio cultural en la metrópolis más diversa del planeta. Nueva York es símbolo de modernidad, tolerancia, migración. Y todo esto es un mensaje potente al resto del mundo. La inclusión es posible incluso en tiempos de polarización. Mamdani pertenece a una nueva generación de líderes que crecen con la intersección entre el activismo social y la gestión pública, defendiendo causas como el acceso a la vivienda, la equidad racial y también los derechos de las minorías. Así que desde La Paz hasta Manhattan el tablero global se mueve, incluso mostrando nuevos liderazgos que surgen, viejos conflictos que resurgen y los símbolos como un himno o un apretón de manos, que solamente fue eso, vuelven a recordarnos que la política exterior y los gestos hablan tanto como las palabras. De eso conversaremos con Pablo Cabrera, embajador de larga data en nuestro país, que ha dedicado su vida a representar a nuestro país en el exterior. En la entrevista en profundidad conversaremos sobre la importancia y la diplomacia en el siglo XXI. Bueno, continuamos con la entrevista en profundidad, hablando de relaciones internacionales, y hoy nos acompaña un hombre que sabe, un hombre que ha dedicado su vida a representar a nuestro país en el exterior, y nos acompaña hoy día Pablo Cabrera Gaete. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por la invitación. Pensaba yo, mientras preparaba la entrevista, bueno, Pablo ustedes lo conocen, es abogado, es consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y un diplomático de larga data. Usted ha representado a nuestro país en Londres, en Rusia, en China,
en el Vaticano y solamente son puestos que usted ha ocupado como embajador, ¿cierto? ¿Para qué hablar, cierto, de los otros cargos como encargado de negocios, consejero y toda la carrera diplomática que tiene? Pero hablaba yo juntamente cuando preparaba la entrevista de que estos cargos no se pierden. Finalmente ustedes, es como en el Vaticano, ¿cierto? Siguen siendo representantes de nuestro país diplomáticos para toda la vida. Así es, y así debe ser. Lo que pasa es que los aderezos de la diplomacia son aderezos, pero la diplomacia en sí misma vale por su contribución a la paz, con su contribución a la amistad, con su contribución al desarrollo, la cantidad de cosas. Y los aderezos de la diplomacia son importantes porque los símbolos en diplomacia son importantes. Bueno, vamos a hablar justamente de eso. Mientras daba, cierto, la explicación, me acuerdo que nos conocimos cuando fuiste director jefe de la Escuela Diplomática Andrés Bello, que forma a los diplomáticos en nuestro país. Empecé como alumno en la Academia Diplomática y terminé como director de la Academia Diplomática, lo que fue un honor muy grande. Durante 4 años ejercí la jefatura de la Academia Diplomática Andrés Bello. Vamos a hablar de ello, pero vamos a las noticias, ¿cierto? Importantes, porque este fin de semana se provocó lo que es el cambio de mando. En Bolivia asume Rodrigo Paz. Bolivia, de nuestros 3 vecinos, es el único con que no mantenemos, ¿cierto?, relaciones diplomáticas. Tú has vivido, ¿cierto?, en La Paz también. Y bueno, obviamente, ¿cómo se ve este nuevo gobierno boliviano y sobre todo el futuro de las relaciones con Chile? Efectivamente, yo viví en Bolivia hace muchos años, fui cónsul en La Paz. En Bolivia y un periodo fui también un cónsul temporal en Santa Cruz de la Sierra. Que es otra Bolivia, una Bolivia bien especial. Los Camba y los Collas. Yo conozco Bolivia y viví 3 años, un poquito más incluso, me sentí siempre muy, muy a gusto en Bolivia. El mundo ha cambiado mucho, pero los vecinos no cambian. Incluso el concepto de la vecindad ha cambiado, pero hay unos vecinos que son los vecinos per se, que son los vecinos próximos territoriales, donde las relaciones hoy día también tienen su desarrollo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha aumentado mucho la agenda, entonces estamos mucho más involucrados. Lo que hace un país repercute mucho en el otro, los temas ambientales que antes no tenían mucha preponderancia en la agenda, eran más temas de soberanía, de recursos naturales, de integración física, pero hoy día son muchos los temas que se han incorporado y que nos golpean a todos o nos influyen a todos en el curso de nuestra política, de nuestro desarrollo. O sea, las relaciones tienen que ser mucho más interactuadas, ¿no? Mucho más rápidas. La digitalización hace que las sociedades se comuniquen entre ellos y a veces la diplomacia, la intermediación de la diplomacia se disminuye un poco. Tiene que mantenerse la propia diplomacia, la impronta de poder mediar, de poder buscar canales de entendimiento y canales de cooperación. Entonces las relaciones hoy día como que uno con el otro, los vecinos per se, como digo yo, los vecinos próximos territoriales, se necesitan. Lo que haga o deja de hacer uno puede afectarle al otro. La contaminación, por ejemplo, puede afectar a otro y puede afectar a la sociedad entera. Entonces las relaciones hoy día hay que mirarlas desde una perspectiva mucho más amplia, por mucho más temas. Y particularmente con Bolivia. Me gustó ese concepto de per se, porque con Bolivia vamos a tener territorio, ¿cierto?, en disputa, territorio limítrofe, por lo menos limítrofe siempre, no sé si en disputa. No tenemos disputa, incluso ellos llevaron el tema, donde siempre en la aspiración boliviana de llevar el tema, lo llevaron a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia falló en consecuencia. Nosotros siempre los chilenos y los gobiernos de Chile sucesivos han estado dispuestos a tener relaciones diplomáticas con Bolivia. Siempre se ha manifestado eso. E incluso hay hechos que marcan eso. Por ejemplo, ahora acaba de subir un presidente, la situación parece más promisoria, no solo porque haya subido un nuevo presidente, sino que hay algunas declaraciones de él y también una relación más especial porque el nuevo presidente que acaba de asumir vivió en Chile, incluso estudió un tiempo en Chile, su padre, que también fue presidente, vivió el exilio aquí en Chile un tiempo y tiene una relación muy fluida con una familia que tiene una relación fluida con Chile, conoce mucha gente. Eso alusiones a la comuna de Macul. Bueno, ahí están en la universidad, ¿no? Yo creo que hay un recuerdo propiamente tal en eso. Pero creo que Bolivia y Chile, desde la ubicación geográfica a la capacidad de sus territorios,
en lo que se refiere a países mineros, los dos, en lo que se refiere a su comunicación con el mundo, yo creo que se necesitan. Y los corredores bioceánicos, hay una cantidad de temas hoy día que están en la agenda donde el tema de cooperación es central. Entonces creo que Chile y Bolivia, cuando la región nuestra ha perdido un poco de impacto en materia de, podríamos decir coloquialmente, mover la aguja en los temas duros, en la agenda global, cuando hay un mapa geopolítico en reconfiguración, creo que todo el sentido común dice que las relaciones deberían ser fluidas y amistosas. Estaba buscando, mientras hablaba justamente, esta foto que se sacó en su momento el presidente electo con Marco Rubio, la primera gira no oficial, pero como presidente electo de Rodrigo Paz fue a Estados Unidos, y eso es un restablecimiento de relaciones tras años de ruptura. ¿Por qué el MAS se separó de Estados Unidos y cuáles son las perspectivas de esta nueva alianza que está haciendo el nuevo gobierno? Bueno, vivimos en globalización. La globalización, hay países que tienen más influencia en la globalización. Diríamos que Estados Unidos es uno de los rectores de la globalización, dada su importancia, dada su capacidad, dada su influencia en la agenda global y en el sistema internacional como tal. La relación de Estados Unidos con los países de América ha cambiado o ha fluctuado entre una amistad bastante evidente y con también algunos signos de distanciamiento. Hay que recordar que en décadas pasadas Estados Unidos, la región latinoamericana y especialmente la América del Sur, se conocía como el patio trasero de los Estados Unidos. Estaba la política de seguridad nacional, era lo que inspiraba la política de Estados Unidos hacia nuestros países. Eso después cambió radicalmente, y vieron que cada país ya tenía su madurez institucional, tenía la democracia, estaba bastante más asentada en los países latinoamericanos. Yo diría que hay un genuino sentimiento humanitario propiamente latinoamericano, humanista diría, y también democrático. Yo creo que esos temas fueron mutando en la relación. Y Bolivia en su momento, cuando llegó el movimiento al socialismo de Evo Morales, tuvo una reacción más hostil hacia los Estados Unidos y expulsó al embajador de los Estados Unidos. Ese es un hecho bastante desafiante, ¿no? O sea, las relaciones no se rompieron formalmente, pero quedaron muy heridas y muy disminuidas. Y creo que este hecho principal de que haya sido el primer viaje que haya hecho Rodrigo Paz a Estados Unidos muestra claramente, primero, el sentimiento de restablecer y hacer normalidad una relación que puede ser muy fructífera de cooperación entre los dos países. Así que me parece bastante natural. Son símbolos. Y una de las cosas que tú siempre me has mencionado cuando hemos conversado, que los gestos, los símbolos, el ceremonial en la diplomacia, ¿cierto?, es tan evidente que marca justamente lo que un país quiere decirle a otro. Durante la asunción del mando de Rodrigo Paz, la imagen, por lo menos para Chile, creo que fueron dos: la del mar, el himno del mar, que lo cantan, ¿cierto?, al final de la ceremonia, pero también el no levantarse del presidente de Chile a saludar al presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Cómo lo ve un diplomático este hecho? Bueno, la pregunta es bien particular. ¿Cómo lo ve un diplomático este hecho? No cómo lo ve el común de las personas. Separemos, eso es muy importante. Hagamos las dos visiones. Eso es muy importante. Yo personalmente creo que hoy día los símbolos y antes son muy importantes en la diplomacia. Y hoy día particularmente porque los países de distintas culturas, cuando todavía hay conocimiento de mucha cultura, pero no hay una convivencia muy entre las culturas, con el objeto de que se avanzaría mucho si hubiera una convivencia mayor, en el sentido de ir creando mínimos comunes denominadores para la nueva agenda global, ¿no es cierto? Y ponerse más de acuerdo en algunos temas duros de la agenda, que a veces la cultura oriental con la cultura nuestra a veces tienen diferentes visiones. Entonces los símbolos adquieren mayor importancia todavía. Esos son símbolos de hoy día recurrentes, para entender, por ejemplo, la cultura china, la cultura
india, la cultura oriental en el fondo, que ahora ha contribuido y ya era conocida en el mundo, pero ahora viene aparejada o personificada en países que se consideran emergentes en la agenda global. Entonces, los símbolos ahí son muy importantes porque si no se cometen muchos errores, ¿no? En segundo lugar, en estos símbolos diplomáticos. Los símbolos diplomáticos están muy determinados a veces también hoy día en un mundo muy emotivo por las personas y por lo que dicen la gente en general. Hoy día yo te pregunto, tú me respondes, hay el Twitter, los canales formales de la diplomacia están un poquitito poco percibidos correctamente por la población, ¿no? Porque hay un intercambio entre las sociedades, uno con el otro, lo que se llama un poco la diplomacia pública. Eso es la diplomacia pública. Cómo una sociedad habla con otra y cómo un gobierno de un país puede hablar con otro sin pasar por los canales formales de la diplomacia, ¿no? Eso se llama eso es la diplomacia pública, el concepto de la diplomacia. Por otro lado están los temas de la economía de la atención, que es un concepto también en diplomacia, que es eso, el tema de estar siempre en la noticia, ¿no? No tener tiempo mucho para la reflexión, no querer estar fuera de la ola de la noticia. Entonces ahí tiene mucho que ver los canales alternativos, que son las redes sociales, los comentarios periodísticos, etcétera, que se toman muy en cuenta. Pero en este caso particular, que tú me preguntas, yo creo que hay que darle más importancia al hecho que el presidente de Chile estaba en Bolivia, más que a la forma en que se saludaron con el presidente de Argentina. O sea, ya asistir al cambio de mando es un símbolo. Un símbolo. Exactamente. Y así debe ser, y yo creo que lo entendieron todos así. Y un símbolo positivo. Yo creo que para los latinoamericanos debe haber sido una satisfacción muy grande ver al presidente de Chile ahí. Yo no vi al presidente de Brasil, país con que tiene límite Bolivia. Es que yo no vi al presidente de Perú. Bueno, justamente por eso es más símbolo todavía. Es un mensaje de promisorio, de amistad, de cooperación, de entender que los dos países en el mundo globalizado de hoy día, en el mundo tecnológico de hoy día, cada vez es mejor tener más amigos que contrincantes. Pero el problema no fue con el presidente de Bolivia, fue con el presidente de Argentina. Bueno, por eso no deberíamos darle menos atención a ese mundo. Yo creo que un poco llena la agenda, ¿no? La agenda de los diarios, poner un poco. Efectivamente no han tenido una relación fluida los dos. Entonces puede ser que en un momento determinado estaba conversando con otro, puede ser, no sé, no puedo saber yo, pero obviamente que fue percibido como un hecho poco gentil. Han habido otros hechos poco gentiles también entre ellos antes. Entonces yo lo dejaría ahí. Yo creo que Chile y Argentina son dos países de una amistad muy tradicional. Hemos tenido también altos y bajos en la relación y todo se presenta muy promisorio también entre Chile y Argentina. Somos 4.200, casi 5.000 kilómetros de frontera común, la segunda más grande del mundo, no lineales, y una integración física importante y una integración económica muy importante también, con signos promisorios de incrementarse en el futuro. Y si seguimos hablando de símbolos, el que se entonara el himno del mar, un himno que habla de que Bolivia, Tocopilla, Cobija volverán a la patria, el mar, ¿cierto? El litoral, es un símbolo inamistoso del gobierno de Bolivia que, si bien es cierto, no lo mencionó en su discurso el presidente Rodrigo Paz, sí fue puesto en el debate público de alguna manera con este himno. Bueno, tuviste la respuesta. No estuvo en el mensaje público del presidente, pero todos conocemos qué es lo que siente el pueblo. Hay que trabajar eso. Yo creo que en un mundo hoy día digital, incluso una política digital, yo creo que va teniendo menos importancia ese tema. Yo creo que el acceso y la relación de comunicaciones entre Bolivia y Chile en el mundo actual, con los adelantos tecnológicos y los adelantos de todo tipo, creo que es una relación que puede ser cada vez bastante fluida si acrecentamos la confianza y la amistad. Normalmente las relaciones diplomáticas se resienten por falta de confianza. En la cultura oriental la confianza es la base de la relación amistosa entre los países. Entonces creo que es muy difícil lograrla y muy fácil perderla.
Entonces creo que eso es lo que hay que trabajar. Pablo, tú fuiste formador de embajadores, De funcionarios que eventualmente pueden llegar a... Podríamos decir que tú fuiste formador de los equipos de las embajadas, obviamente de la gente que va a representar a nuestro país. ¿Cómo harías, ahora que está terminando el gobierno, un balance de las relaciones exteriores en esta administración? Las relaciones exteriores, en el caso chileno, los principios básicos de la política exterior son los mismos desde que somos república. Es una política de Estado. La política exterior y la política de defensa deben ser políticas de Estado. Deben estar por encima de la contingencia de la política. Y la diplomacia, en este caso, que no es lo mismo que política exterior, la diplomacia que ejercita, o es una de las llaves importantes para ejercitar la política exterior, debe estar distante de la contingencia a la hora de tomar decisiones, con el objeto de no contaminar la toma de decisiones más allá de la opinión personal o de la convicción personal de cada diplomático. Eso es muy importante. Más ahora cuando hay redes sociales o la tecnología incluso supera a veces a la política para la toma de decisiones importantes. Entonces, el balance, lo que hay diferencia es los lineamientos de la política exterior. Y eso a veces la gente o algunos no quieren comprenderlo o algunos no quieren enfatizarlo. Los lineamientos de la política exterior tienen que ver con los énfasis que le ponen los gobiernos a las políticas que quiere implementar con cada país o con el sistema internacional. Y eso puede variar. Entonces ahí es donde se confunden. ¿Cómo si esto es política de Estado ha tomado esta decisión? Hay decisiones que pareciera ser que estuvieran contraviniendo una política de Estado, pero no, le está poniendo más énfasis a una acción que quieren lograr con algún país determinado. Y eso es perfectamente válido. Entonces yo diría que en lo que se refiere a la formación de los diplomáticos, cómo la Cancillería participa, yo creo que tiene mucho que ver con la percepción y la realidad. Y yo creo que ese es un tema que sobrepasa la diplomacia. Yo creo que hoy día, para analizar el mundo internacional y el sistema global de globalización, hay que hacer una distinción muy grande en percepción y realidad. Muchas veces se van los análisis por la percepción o por la percepción del gestor o la percepción del que está haciendo el análisis, más de la realidad que se está viviendo. Y yo creo que este país, yendo al balance para no eludir ninguna pregunta, yo veo a este país en lo que se refiere a ese tipo de materia y otras, muy anclado en el siglo XX. Estamos viviendo un cuarto del siglo XXI y veo que el siglo XX se formó como una zona de confort, como la caverna de Platón, así que estamos tan acostumbrados al siglo XX que a veces no quiero salir a buscar nuevas ideas, respirar nuevos aires, porque me complican. ¿Por qué? Porque la tecnología va muy rápido, porque la reflexión va muy rápido y el sistema a veces no se logran consensos para poder reformarlo y ponerlo a la altura y desarrollar estrategias ad hoc con los desafíos de la tecnología y del siglo XXI. Entonces, creo que ahí hay un tema a la hora de hacer el balance. ¿Cuáles son los programas? ¿Cómo se enfrenta el sistema internacional? ¿Y cuál es el posicionamiento estratégico del país? En eso falta trabajo. Falta trabajo con las universidades, falta trabajo con las regiones, falta trabajo con el Parlamento y falta trabajo en que la sociedad asuma la diplomacia como una herramienta importante y como una actividad, profesión, oficio, arte, que también sirve para la política interna. Pero yo al introducir, ¿cierto?, la entrevista, conté tus cargos. Estamos con Pablo Cabrera, embajador de nuestro país, embajador en Londres, en Moscú, en Beijing, en la Santa Sede. ¿Cómo viste la designación de embajadores en esta administración? Mira, el ideal sería... Y me refiero obviamente al tema de España, a De Polo en Brasil. Si yo intuyo bien por dónde la pregunta, obviamente... Si te gustaron o no las designaciones. Yo creo que el tema es el siguiente. El tema es que desde que las relaciones internacionales existen, ha habido siempre una discusión entre los embajadores de la diplomacia o de la carrera diplomática y los embajadores de la política. Lo que pasa es que el ordenamiento institucional nuestro establece que no hay embajadores de la carrera y embajadores de la política en alguna... Todos dependen exclusivamente del presidente de la República, de la designación.
sean de la carrera hay un acuerdo tácito que los de la carrera se mantienen un tiempo hasta los 65 años supuestamente. Pero los de la política pueden seguir hasta los 80, lo que es una situación extraña, ¿no? A partir de eso, creo que no debería ser una cosa u otra, si bien por motivo de discusión. Yo creo que toda actividad, incluida la diplomacia, necesita a veces visiones diferentes, refrescar las posiciones, refrescar las aproximaciones, que venga de otra idea, alguna idea desde otra parte, pero que no sean mayoría, porque para eso está el staff y lo que se está preparando una persona para ser diplomático o para hacer de su vida la diplomacia. Entonces, yo no criticaría, porque hay que criticar, de que hayan embajadores que vienen de otras actividades. A veces la situación mundial lo requiere. Cada vez menos lógico, sí. Porque hoy día hay otras maneras de comunicarse. Estos enviados especiales se pueden hacer por Zoom. Los presidentes pueden conversar. O sea, esto de tener enviados especiales que van a esa capital o tal o cual capital parece un poquitito del pasado también, del siglo XX. Entonces, creo que hace falta un análisis, un brainstorming, como se dice, un análisis conjunto, una suerte de libro blanco de dónde estamos posicionados, qué es lo que necesitamos, qué tipo de personas necesitamos para cada país. ¿Y se ha hecho hoy día en la diplomacia? No creo. Estamos un poquito anclados en el siglo XX, como dijiste. Estamos al déficit, yo creo, desde mi perspectiva. Por eso yo ahora voy a sacar un... La diplomacia tiene la palabra. Sí. Así se llama su libro. Así es. Que lo va a lanzar próximamente. Estamos hablando de mitad de noviembre. Estaría para primeros días de... Por ahí, vamos a lanzarlo y... Antes de fin de año. Por supuesto. Ya. Cuénteme, ¿de qué se trata la diplomacia? ¿Es un libro, Las Memorias de Pablo Cabrera? No. Ya. No, yo creo que todavía no. Tengo algún respeto por las memorias. ¿Ya? Creo que... mira, cortar memoria es contar mucha anécdota, ¿no? Y al final del día el diplomático conoce mucha gente. Y a veces las conoce de pasadita, pero a veces llama la atención. Y a veces conoce personajes importantes. Entonces, llenar un libro con más nombres que con más acción, creo que a veces puede distorsionar, y es lo que ha distorsionado un poco la carrera diplomática. Los ingleses escriben memoria obligado, pero son para el ministerio. Son para ser utilizadas por los propios funcionarios, conocer la historia. ¿Y son privadas? No privadas, pero son así, las memorias. Y yo más bien he pensado que una reflexión a partir de mi carrera, porque entiendo que mi carrera es un poco relacionada con el mapa geopolítico, ¿no? que se está viviendo, encontré que era importante hacer una reflexión sobre el valor de una actividad, de un arte o de una profesión que está muy estereotipada, que no se conoce mucho. No se conoce el valor. Y yo decía en la pregunta anterior que la diplomacia hoy día, los métodos tradicionales y consuetudinarios de la diplomacia son útiles para la política interna también. Si pensamos en la experiencia de un diplomático en el manejo de crisis, en el control de daño, en manejar las situaciones comprometidas. O sea, para muestra un botón, tú fuiste embajador en Londres cuando se detuvo Augusto Pinochet en la capital británica. Fui cuando ya estaba detenido. Ya estaba detenido. O sea, te tocó el regreso. Me tocó cuando decidieron cambiar la estrategia y cambiaron al embajador, y yo estaba en la política en ese momento, estaba de subsecretario de Marina. Exacto. Y yo había estado en Londres, había servido. Yo tuve 3 puestos en Londres. Fui consejero, ministro consejero y embajador. Entonces, el presidente Frey encontró que a lo mejor podía ir yo en ese momento, que las relaciones estaban complicadas. Y efectivamente estaba el general Pinochet detenido en Londres. Y fui a una gestión diplomática sensible que fue satisfactoria y respondió a lo que me pidieron. Y ¿lo cuenta en el libro? En un contexto histórico, sí. Ya. Lo otro viene para las memorias. Nunca lo había contado, algo hay. Sí, siempre se guarda algo para las memorias, y creo que todavía hay veces que hay cosas que se tienen que manejar todavía en reserva, más allá que las personas desaparezcan o no, pero hay muchas personas todavía dándose vueltas. Mira, relacionadas con eso.
No se sabe la historia completa. Estamos con Pablo Cabrera, quien es diplomático, además, cierto, es un hombre que ha representado a nuestro país en diferentes partes del mundo. Hoy día es consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, realizando un poco una reflexión sobre lo que es la diplomacia, que tiene la palabra. ¿Por qué elegir ese nombre para el libro? Porque yo creo que tiene la palabra también para asuntos de política interna. El expertise de la diplomacia, mire, hoy día lo que se necesita, si yo digo que estamos anclados en el siglo XX, es un poco de innovación, de movimiento, ¿cierto? Y la innovación justamente, hoy día el producto, si usted quiere innovar, tiene que conocer el producto. Y el producto hoy día es el mundo. Totalmente. Y no todo el mundo conoce, valga la redundancia, no todo el mundo conoce el mundo. Entonces hay que aprovechar los expertise, las experiencias y ponerlas al servicio de los otros. Y también los contactos. ¿Para qué? Para mover el statu quo. Entonces, cuando alguien quiere decir algo en un organismo internacional que ahora están congelados, ese es otro tema también bastante, no congelado totalmente, pero de algo, ¿no? Es decirle, cuando le ofrece, la diplomacia tiene la palabra, quizás es un momento en que opine la diplomacia, opine de las crisis, opine de las causas de las crisis, opine cómo se sale de las crisis, opine cómo puede utilizarse sus contactos o la manera de los contactos que existen en beneficio de cómo se pueden hacer grupos de apoyo para... Yo creo que América Latina, por ejemplo, necesitaría hoy día ese mecanismo diplomático de generar grupos de apoyo a cómo salimos de la crisis, cómo buscamos los puntos básicos de integración para que América Latina pueda jugar un rol en el mundo, toda vez que vemos que los Estados Unidos está mostrando un interés por América Latina que no lo mostraba hace mucho tiempo. Interesante lo que dices, Pablo, porque de una u otra manera tú lo que estás empujando y lo vienes haciendo ya hace un tiempo prudente es pegarle un F5, un upgrade, una modernización a nuestra diplomacia. ¿Te sientes un poco solo en ese camino? El mundo diplomático a veces es tan enquilosado, tan de ceremonial, tan estructurado que decir ciertas las cosas que tú dices, te lo voy a decir como lo creo yo, a veces incomodan. Bueno, sí, pero no es que me sienta solo, ni mucho menos, ¿quién soy yo para sentirme solo? Como un Quijote de la diplomacia. No, a mí una vez en mi casa me decían siempre, cuando estés convencido en algo y ves que todavía es muy lento todo, pero crees que algo puede ser un innovador, o que puede generar un cambio, o que puede generar algo, ayudar a generar algo, escríbelo. Y muchas veces uno no lo escribe. Entonces creo que en este caso particular, sí, creo que Chile tiene un potencial enorme que no se ha utilizado en la medida de que, como desde la perspectiva mía y de mi experiencia, es cómo creo que podría ser utilizado hoy día de una manera mucho más efectiva que los mecanismos que usamos siempre de liderar cosas o de sentirnos que la democracia y los derechos humanos estaban insertos en nuestra política, sin cambiarlo, siguen insertos y van a seguir insertos. Pero hoy día el tema mayor es el factor de la cultura, la geopolítica, las finanzas internacionales son centrales para el desarrollo, el mapa geopolítico central para ver hacia dónde funciona el mundo, el tema de la tecnología, tremendamente importante, porque como dije antes... Disculpa, lo hablábamos fuera de cámara. Hoy día ya no están los tratados y todo. Hoy día las comunicaciones, Trump, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, lo hace por su red social. Él anuncia que llegó a un acuerdo entre Israel y Hamas, por ejemplo. Bueno, nosotros somos un país que hemos sido por razones históricas y razones de conformación de país y cómo fuimos república, somos un país muy apegado al derecho internacional, por la conformación de nuestras fronteras, etc. El derecho internacional es el consejero más importante que ha tenido Chile en su impronta internacional. Y el derecho internacional hoy día está muy deficitario, está siendo vulnerado muy fácilmente, y nosotros tenemos que luchar con las armas que tenemos, con el objeto de mantener vigente cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestras fortalezas. Y creo que Chile necesita, con la ayuda de la diplomacia, sin ninguna pretensión lo digo, conocer cuáles son sus potencialidades, sus reales potencialidades. Y creo que sus reales potencialidades hoy día, en el mundo actual, en el mundo digital, en el mundo de la geopolítica, no solo física, sino que una geopolítica también cardinal, en el norte y el sur, el este y el oeste,
el mundo, creo que Chile, el territorio de Chile y la ubicación geográfica de Chile es tremendamente potente. Y para eso se necesitan recursos para actuar, no para liderar, para coordinar posiciones, porque somos un país territorialmente mucho más grande que todos los países de Europa y muchos del Asia. Lo que pasa es que tenemos una economía pequeña y tenemos 19 millones de habitantes, pero tenemos una ubicación geográfica privilegiada. No, totalmente. ¿Por qué? No, o sea, tú estuviste en China. Chile, con sus 19, 20 millones, es una ciudad de China. Bueno, más chico de Shanghái, pero imagínate. Yo lo que digo, a mí me tocó, ya que tocaste China, me tocó ser el embajador del TLC, el del Tratado de Libre Comercio, el primer país individual del mundo que negoció un Tratado de Libre Comercio con China. ¿Y por qué negociamos un Tratado de Libre Comercio con China? No porque China veía que nosotros teníamos una economía muy grande, etc. Porque nosotros éramos un país que podíamos exhibir cualidades y calidades que eran muy útiles para poder asentar esos temas. Y a veces aquí no se asumen esas cosas. Veo en la discusión política de todos los días, algunos dicen que hay que salirse de los tratados internacionales, las Naciones Unidas no sirven para nada. Para allá iba. Y eso por ahí hay que pensar un poco hoy día cuando se habla de mundos utópicos y mundos distópicos, hay que hacer ese ejercicio. ¿Qué pasaría en el mundo? ¿Cómo estaría Chile si no existieran las Naciones Unidas? Se le ha criticado bastante al Consejo de Seguridad, a la misma ONU por su estructura. ¿Sirve hoy día tener unas Naciones Unidas a 80 años de su creación con la estructura actual? No, yo creo que hay que... O sea, sirve para tener Naciones Unidas. Ya. Sería la ley de la selva no tenerla. Yo creo que lo que hay que buscar cómo los países pueden también, a través de sus potencialidades, a través de sus políticas, también influir un poco más, a pesar que tiene la posibilidad como miembro no permanente que es rotatorio del Consejo de Seguridad, hay que tener alguna influencia. Pero esto no es nuevo. Lo que pasa es que hay una tendencia a hacer comparaciones muy contemporáneas, muy de 20 años, de 5 años atrás. Yo creo que hay que ir más atrás. Hay que ir a analizar desde cómo se manejaron el nacimiento de las civilizaciones, los desencuentros y también el término de algunas civilizaciones. No, es básicamente entender... Claro. Porque el mundo es mundo. Bueno, y nosotros y tampoco ha cambiado tanto. Ha cambiado mucho. No, pero en su estructura más fiel, los países siguen teniendo intereses territoriales, intereses energéticos y religiosos. Y las guerras son y han sido así y van a seguir siendo así siempre. Sí, pero tiene un margen, un cambio importante, que es el tema de la tecnología. Sí. El tema de la digitalización. El tema de cómo se relacionan, sin intervención a veces de los gobiernos, las sociedades. Y eso es lo que hay que empezar a analizar, hay que empezar a entender, a ponerse, como se decía literalmente, en los zapatos del otro, ¿no? Empezar a entender también estos símbolos, por eso decía inicialmente, ¿qué es lo que me quieren decir? ¿Cómo las otras culturas se comportan frente a situaciones nuestras? Nosotros, por eso, percepción, realidad... Nosotros a veces creemos que estamos en lo correcto, obviamente. Uno es la historia, es la cultura, es la tradición. Hoy día hay que mezclar bien la dinámica de la globalización con la tradición. Pablo Cabrera, nuestro invitado del día de hoy, un hombre que ha dedicado su vida, ¿cierto?, a las relaciones internacionales, va a escribir un libro donde no cuenta sus memorias, pero sí refleja, ¿cierto?, algunas de sus destinaciones, hablando en este momento de Naciones Unidas. Es inevitable que te pregunte de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es legítima, pero inmediatamente la discusión empezó como que ya lo hubieran elegido. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar cuáles son todos los pasos que tiene que llevar adelante. Primero, el primer paso, obviamente, es tener el apoyo del país que representa, ¿no? Ya, check. Y claro, el segundo paso es... Que no te veten. Ojalá, si se dice que lo recomendable es que le toca ahora a América Latina y a la región latinoamericana, el ideal es que represente a la región. Y veo una región muy dividida, por eso yo decía, yo creo que no ha estado dividida como nunca, con una importancia que se nota que Estados Unidos le está otorgando. Entonces hay que también pensar qué es lo que está pensando Estados Unidos para Naciones Unidas, que no está pensando mucho, ¿no? Más bien está
bypaseando a veces decisiones importantes, si bien es cierto sigue inmerso y es el principal contribuyente en Naciones Unidas, pero ha encontrado que Naciones Unidas hoy día le tiene un signo de interrogación importante, le ha bajado su contribución, que es la principal contribución, se han cortado proyectos, programas en Naciones Unidas, pero a veces pensemos y a veces nos preguntemos cuánto es lo que Naciones Unidas le ha reportado a Chile en comparación a lo que Chile paga por Naciones Unidas. Mucho más. Hay programas que si se cortaran en Chile son muchos los programas que vienen por Naciones Unidas. Pablo, ya que estamos hablando Entonces, creo que hay que hacer una revisión, contribuir con eso, pero ojalá como región. Y el tercer lugar es ver cómo se va a comportar en el momento de que empiecen las candidaturas, cuántas candidaturas van a haber en la región, cómo se están comportando, si va a haber una candidatura de los países que son miembros del Consejo de Seguridad, cuál es la visión que están teniendo frente a los proyectos de Naciones Unidas. Nos estamos adelantando en los análisis. ¿Y qué te parece que Cancillería no haya querido transparentar el costo de esta postulación? Mira, no, es que se le podría pedir a tanto que transparentaran tantas cosas. Yo creo que la transparencia llegó para quedarse, pero a veces todavía existen grados de confidencialidad. No puede ser todo porque las cancillerías, sino, digamos, todas las estrategias que estamos desarrollando. Yeah. O sea, hay muchas cosas que se pueden decir. A veces hay otras que no son aconsejables. No es que estoy diciendo que esto no sea aconsejable, a lo mejor se va a transparentar. Porque también va a haber cambio de gobierno, los lineamientos de la política. Presentar un candidato a las Naciones Unidas no es política de Estado, es una prioridad de un gobierno frente al posicionamiento de Chile. Me quedan 7 minutos, pero no quiero dejar de consultarte por la contingencia nacional dedicada, ¿cierto?, a la cual es una de tus áreas de expertise, porque también en la defensa fuiste subsecretario de Marina cuando existía ese cargo. Pero, ¿cómo has visto tú los programas de los candidatos presidenciales frente a las relaciones exteriores? Bueno, no existen, primero. Explícitamente. Muy poquito. Hay gente que trabaja. Pero he escuchado a uno decir vamos a tratar de tener una nueva relación con Bolivia. Hay otro que dice que vamos a cortar los tratados internacionales. Mira, ya que me lo pregunta a mí, yo contestar lo que yo pienso. El primer trabajo de un candidato o de quien vaya a ocupar la presidencia debe ser primero preguntarse dónde estamos y qué capacidad tenemos, qué infraestructura tenemos para situarnos de acuerdo a los pensamientos que yo creo del mundo. O sea, ese trabajo a lo mejor puede existir. Hay algunos diplomáticos en algunas candidaturas. Supongo que conocerán algo de eso y que recomendarán eso. Pero el posicionamiento estratégico de Chile de cara al mundo de ahora debería ser el proyecto de trabajo que no se lo puede hacer antes. Yo creo que una cosa es ser el cardenal Bergoglio y otra cosa es ser el Papa Francisco. Entonces es una cosa distinta. Yo creo que el discurso del día antes de ser elegido presidente al discurso al momento de ser elegido presidente, de acuerdo a cómo miraría el espectro internacional, yo creo que va a ser distinto. ¿Por qué? Porque todavía no conoce bien los intríngules de cómo está el relacionamiento de Chile y dónde están las prioridades de Chile, más allá de decir voy a cerrar Naciones o me voy a salir de Naciones Unidas, como le pasó, me voy a salir del TLC, me voy a salir del TPP-11, voy a entrar en esto, son un gastadero de plata, pero cuando le pasan el papel y dice, mire, el gastadero de plata significa que pagamos 10, pero recibimos 250, que yo creo que esa es la proporción en Chile con Naciones Unidas. Entonces, cuando se empiezan a conocer estas cosas, por eso la diplomacia, a veces yo tengo mis aprensiones porque veo programa tal, foro tal, Chile al 2050, la política exterior, y solo son ex cancilleres, nunca hay un diplomático. Y los ex cancilleres obviamente que conocen un poco la política exterior porque han estado a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el equipo que trabaja con esto, ellos han estado en la coyuntura también. O sea, creo que la diplomacia en ese sentido está muy desvaluada, muy poco, está subvalorada, a veces por culpa de la propia diplomacia, es cierto, porque también hay que salir un poco a las periferias, ¿no? Hay que salir a las periferias a conocer cuál es. La diplomacia también tiene que estar sabiendo dónde están los focos de pobreza, qué es lo que puede ser útil para la política exterior,
de Chile, dónde se puede posicionar Chile en la cooperación internacional, porque hoy día la bala de plata no la tiene nadie, la cooperación internacional es central, dónde están nuestros verdaderos amigos, dónde podemos contribuir en eso, cuánto es nuestro territorio, cómo el derecho internacional podemos ir trabajando para que tenemos grandes desafíos nosotros con el mar, somos un país de mar abierto, somos centrales en las rutas marítimas, el tema de la minería del fondo del mar, han habido ahora anuncios muy complicados con respecto a eso, que pasan por encima de la moratoria del derecho internacional. El tema de la Antártica, uno dice, oye, que el 2048 se puede modificar el protocolo de Madrid, pero se necesitan 2/3, pero ustedes se dan cuenta que a veces no se necesitan ni 2/3 para decir, bueno, yo lo voy a modificar o no lo voy a modificar. O sea, pueden haber grupos, presiones, situaciones que tenemos que estar preparados. Tenemos que tener un bagaje de conocimiento de nuestro poderío, de nuestra infraestructura. Los presupuestos de la Cancillería son escuálidos. Incluyen incluso todos las cuotas a los organismos internacionales, los viajes presidenciales, una cantidad de cosas que se gasta mucha plata. Pero hay que estar en el mundo. Si uno dice la globalización llegó para quedarse y Chile se subió al carro de la globalización y entró a las ligas de los TLC y entró a las ligas grandes de la OECD, tiene que cumplir una cantidad de obligaciones, no solo derechos. Tú fuiste director de la Academia Diplomática Andrés Bello entre el año 2010 y el 2014. Si es que una niña, un niño de 18, 20 años te dijera, Pablo Cabrera, lo escuché usted en este programa, me gustaría, estoy en la duda si entro a periodismo, si entro a leyes, si entro a medicina, o si ingreso a la Academia Diplomática Andrés Bello a estudiar, ¿cierto?, para ser diplomático en nuestro país. ¿Qué le diría usted? Bueno, yo siempre les digo primero que estudien o pregunten mucho qué es lo que significa ser diplomático. No solo los derechos que tiene como diplomático o las granjerías que, entre comillas, que podría tener, o qué significa viajar por el mundo y con el glamour de la diplomacia que se pierde ligerito, ¿no? Cuando uno se pierde el primer puesto, a veces el glamour de la diplomacia desaparece inmediatamente. Y que además no es siempre viajar, uno está un par de años afuera, regresa a Chile. Después, ¿qué es lo que quiere hacer de su vida? Es una vida donde la familia sufre con los cambios. Pues. Hay grados de soledad tremendamente importantes. Que aprendan idiomas, porque estar en un país y no saber el idioma de ese país aumenta la soledad y aumenta el aislamiento y aumenta la frustración de no poder ser un gran diplomático, no poder hacer un chiste en una comida. Ay, ¿te ocurre que envían a diplomáticos que no...? Por supuesto, y hablan mal, ¿no? Sí. Entonces, no crea que yo estoy diciendo que yo hablo tan bien. Yo los chapurreo todos también, pero uno siempre siente que uno es, salvo que haya estudiado afuera, que sean hijos de diplomáticos, fíjate. Y ahora, si esta niña, este niño, no es de 18 años, si tuviera 10 años y le dice Pablo Cabrera, ¿tengo la posibilidad de estudiar inglés o tengo la posibilidad de estudiar chino? Bueno, y depende que vaya con su tendencia y con su natural sentimiento de espontaneidad también, ¿eh? Yo creo que la vida no puede ser tan estructurada por otros. Mira. La diplomacia se la estructura mucho el poder, como lo estructura también en la vida la familia, ¿no? Los padres, a los hijos, etcétera. Hoy día cada vez menos las instituciones están menos mediadoras o intermediadoras entre uno y otro. Pero creo que hoy día hay que preocuparse un poquito del espíritu, hay que estudiar filosofía. Yo diría que estudien filosofía un poco. Yo creo que es muy bueno hoy día, por ejemplo, para la inteligencia artificial, que es un elemento que tiene que estar en el pañol de la diplomacia. Yo creo que para entenderla bien hay que estudiar filosofía. Yo creo que la inteligencia artificial te pone unos desafíos enormes que a veces uno se pregunta, ¿para dónde voy con la tecnología adelante si todavía no sé el producto que quiero crear? Entonces, hay ahí un tema de estudio, porque cuando tú te acostumbras o caminas hacia una tecnificación automatizada, estás renunciando a una parte del conocimiento, ¿no? De buscar el conocimiento. Entonces,
Y yo creo que hoy día las carreras que a veces algunos pensaron hasta terminarlas, filosofía, educación cívica, son carreras que deberían estar justamente al centro de la educación de los jóvenes. Y quiero, a propósito, esa pregunta me gustó en una cosa. Cuando fui subsecretario de Marina, que fui 5 años, la política del borde costero era un tema importante, el tema del acceso a las playas, la construcción o el derribo de casas mal construidas, etcétera. Me tocó mucho ese tema, que también muchos sinsabores, ¿no? Cuando con una orden impedimos el ingreso de automóviles a las playas, ¿te acuerdas? Se violaba todo. Para hacer todas esas cosas se necesita gente, se necesita conocimiento, se necesita autoridad, se necesitan marinos, carabineros para cuidar que se fiscalice todo eso. Hicimos un libro, uno para personas grandes, digamos para todo el mundo, y otro para niños. Para empezar a sembrar la semilla. La política del borde costero para niños, con dibujos de niños. Y lo sacamos. Yo tanto que le había pensado ofrecer al comandante en jefe actual que lo pudiéramos reeditar, ese libro. Porque para conocer su costa, para conocer las limitaciones que tiene, sobre todo cuando hay demandas de medio ambiente y de supervivencia del planeta y de vivir en un ambiente no contaminado y un ambiente sano. Nadie quiere lo que no conoce. Claro, entonces la diplomacia, antes cuando me preguntan, yo me gustaría, hay mucha gente que me pregunta, incluso yo recibo muchos hijos y nietos de algunas personas que me dicen, dale una pátina de lo que es la diplomacia. Hay mucha gente interesada, porque el mundo hoy día nos golpea, ¿no? Todas son noticias sobre el mundo, más que nada. Entonces, yo les digo eso. Primero, que sean naturales, que no sean tan presionados por el hecho de querer vivir afuera, y que no imposten sus gustos. Porque para la credibilidad de un diplomático hay que ser natural. Hay que tener su estilo natural, no impostar. Pablo, lo último... Tú eres un hombre que siempre ha visto el futuro, que has hablado de futuro. Te leí esta semana en el diario La Prensa Austral, de Punta Arenas, ¿cierto?, de la región de Magallanes, hablando de la Antártica. Sí. La Antártica es futuro y hablabas tú de hacer un reseteo del posicionamiento estratégico. ¿Por qué hablar de la Antártica y por qué ser recurrentemente un hombre, una voz autorizada de decir que Chile mire al continente blanco? Bueno, mi tema O'Higgins, que murió, hijo Magallanes. Bueno, es que yo he estado sensibilizado siempre con el tema del territorio. Desde ¿no? que fuiste subsecretario era el territorio, era el administrador del territorio marítimo chileno de acuerdo a la ley, el subsecretario de Marina. Entonces desarrollamos la política del borde costero, y cuando veo que Chile lo mirábamos nosotros como una larga y angosta faja de tierra, y nos costó, y un país pequeño, que todavía lo dice la Fundación Imagen País, que es un país pequeño, yo creo que nosotros somos un país de porte medio y que somos una larga y ancha franja de costa. Eso nos da dimensión estratégica y nos ubica de acuerdo a nuestras potencialidades. Somos el país más cerca de la Antártica y decimos que somos la entrada a la Antártica, y no tenemos puerto en Punta Arenas ni en Puerto Williams. Entonces yo creo que cuando dije en esa entrevista, que me alegro que la hayas leído, la semana pasada en la prensa central de Punta Arenas, que fui a un seminario antártico. Yo fui presidente de la delegación de Chile al Tratado Antártico también. Me tocó trabajar ese tema, igual que la Convención del Mar y los fondos marinos. Fui presidente de la delegación de Chile a esas materias. O sea, algo he tenido que recuperar y estudiar. La Antártica, para nosotros, somos un país tridimensional. Somos un país continental, marítimo y antártico. Y eso no son muchos los países que son. Estamos más cerca de la Antártica, y la Antártica aquí ya es donde se juega quizá el futuro del planeta en cuanto a recursos, agua dulce y también en cuanto al clima. Y creo que la Antártica, si bien es cierto, ojalá siga siendo pristina, dejó de ser lejana. Hoy día se puede transportar a la Antártica en 2 horas. Claro. Y creo que eso es un desafío tremendo. Entonces nosotros tenemos que posicionarnos como país continental, marítimo, que tenemos un mar abierto, y el mar es lo que nos proyecciona estratégicamente. Tenemos proyección continental muy pequeña, y Antártica. O sea, somos tridimensionales, y tridimensionales en muchas cosas. Somos tridimensionales en los vecinos per se, somos tridimensionales en nuestro ordenamiento, y los 3 grandes potencia que tenemos, el tema del medio ambiente, un país que tiene riqueza
de medioambientales para cuidar el medio ambiente y para proyectar, y tenemos todas las vertientes del cambio climático que convergen a nuestro territorio. O sea, tenemos futuro. Mar, Antártica y medio ambiente es una tecnología también que nos posiciona de acuerdo a lo que son nuestras capacidades, y ojalá tengamos los recursos necesarios. Por eso decía que hay que involucrar a las universidades, al Parlamento, en cuanto a la provisión de recursos para la Cancillería, con el objeto de que podamos tener esta proyección. Siga generando opinión. Obviamente vamos a estar leyéndolo en los diferentes frentes que tiene Pablo Cabrera, obviamente desde los diarios a las columnas de opinión, a los libros que va a sacar próximamente. El libro, pero se suma a los que ya tiene. Pues Pablo, un gran gusto tenerlo acá, y no me dijo si la niña iba a estudiar chino o inglés. Es que yo la debería estudiar hoy día. Que sea feliz. Claro, los diplomáticos hablamos más de un idioma. Bueno, usted habla italiano. Yo hablo italiano, francés y inglés. Claro. Y español, obviamente. 4 idiomas. Ninguno tan bien. Ya. Pero puedo ir y sentarme en una oficina a conversar temas de política internacional en esos idiomas. Y yo creo que pero la pregunta, Pablo, y me voy a comer algunos minutos de mi editorial, pero se la hago. ¿Para dónde va el futuro? ¿El comercio lo va a tener China o Estados Unidos? Mire, yo creo que lo que se está perfilando, algunos países buscan el G2, ¿no es cierto? Pasamos del mundo multilateral al G20, que son donde están las economías. Después pasamos a algunos países de la Unión, etc. Nosotros tenemos otra trilogía. Somos socios estratégicos, raro, país. Somos socios estratégicos de Estados Unidos, somos socios estratégicos de China y somos socios estratégicos de la Unión Europea. El desafío que tenemos, se lo contesto: aprenda chino, aprenda inglés, aprenda francés, y para que podamos nosotros situarnos con nuestro poderío, con nuestro conocimiento, pero con el conocimiento real y ojalá consensuado de qué es lo que es Chile, dónde está y cuáles son sus capacidades y su gente. Pablo Cabrera, más de 50 años diplomático en nuestro país, en esta conversación extensa sobre el devenir de las relaciones diplomáticas de nuestra nación, sobre todo también a futuro. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, estoy encantado de haber estado acá. Está bien, pues que se repita, ahí después con el libro en la mano, después de leerlo. Lo voy a cobrar. Así será. Muchas gracias a ustedes también por ver esta conversación. Obviamente continúa en la sintonía de TVX Televisión.